Como vamos a ver, el libro en hebreo es el libro de Revelaciones. Y una traducción inexacta es, en el griego le pusieron Apocalipsis. Pero en realidad es el libro que nos revela al pueblo de Dios, tanto de las tribus de Israel como de los gentiles que aceptaron el pacto del Mesías Yeshua, y que nos revela un mundo por venir dichoso. Y por el otro lado, la definición de Apocalipsis es fin del mundo o un fin catastrófico, el cual hace que las personas no quieran adentrarse a esta lectura. Sin embargo, vamos a encontrar gran riqueza para aquellos que les gusta pegarse a la palabra. Este es el libro de Revelaciones. Y encontramos la gematría de la palabra Jasón, que quiere decir revelación. Sus letras tienen un valor de 75. Y estas son iguales a la palabra profeta en Oseas 12:13, Dios en Génesis 49:25, la palabra Señor en Génesis 24:9 y templo en Esdras 3:6. La palabra revelación es igual a las palabras que vimos, que tienen un valor de 75. Y la gematría del capítulo 1, verso 1, de todas sus letras, es de 5095 la suma de ellas. Y es igual a Ezequiel 5:9. Y por todas sus prácticas abominables, yo haré cosas a ustedes que nunca he hecho antes. Nunca haré tales cosas otra vez. Tiene una gran relación lo que está diciendo Ezequiel con el primer párrafo, el primer verso del capítulo 1, en donde Dios está transmitiendo su revelación al Mesías. Aquí tenemos la traducción del hebreo al español. Es la revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio a él para manifestarla a sus siervos lo que vendrá y sucederá pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan, Juan. Y se manifiesta la forma en que Dios ha actuado en el universo y en nuestra tierra, siempre a través del Mesías, el Mesías a través de sus ángeles y los ángeles a través de sus siervos. Veamos el caso de Moisés cuando está atrapado
entre el ejército egipcio y el mar. Y oró a Dios, y Dios contestó: ¿qué esperas? Hazlo. Y Moisés lo hizo con la fuerza de Dios. Y esta es la forma en que se ha actuado. Que Dios siempre ha hecho que sus siervos, sus malaj y el Mesías realicen todas las obras para la salvación que aquí dice de sus siervos, que es el pueblo de Israel y aquellos gentiles que se han unido al pueblo de Israel. Reiteramos que Israel es aquellos no que nacen en tierra o en vientre judío, sino aquellos que son los justos, que respetan sus mandamientos y la palabra de Dios y a su Mesías, los justos de Dios, Isra, y luego la palabra El, que significa Dios. Esta es la definición a quién llega las revelaciones. Y aquí tenemos en el mismo versículo una segunda revelación. Algunos grupos cristianos han cometido la falta de convertir a nuestro Mesías en Dios, idolatrándolo. Aquí vemos que el Mesías ya está a la diestra del Padre. Y así lo dice, que es la revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio a él. Dios Jehová le dio la revelación al Mesías. Aquí el Mesías ya no tenía por qué tener amnesia. Eso es de los hombres. Aquí hay dos personas, dos espíritus, por así mencionarlo, y el Mesías cumple su papel. Por eso está a la diestra de Dios. No cometamos la idolatría que se cometió por parte del pueblo de Israel debajo del monte de Horeb, cuando se hizo un becerro de oro. Nuestro Mesías no debemos idolatrarlo. Y aquí tenemos que en la palabra dice lo que vendrá y sucederá pronto. No hay marcha atrás. Hubo cientos y miles de años para que aquellos que quisieran asirse de la capa del judío llamado el Mesías Yeshua pudieran hacerlo. Pero ya vendrán las cosas y sucederán. Veamos la palabra del profeta acerca de cuando Dios ya da su decreto de las cosas que habrán de venir. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré.
sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profeticen será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues estas palabras, derramen mis ojos lágrimas de noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Esto lo habla a través del profeta Jeremías, por lo cual las cosas que vendrán sucederán, y muy pronto. Y nos dice que el Mesías Yeshua envía por medio de su ángel a los siervos. Y en nuestra época hay muchos grupos que son idólatras y han tomado a los ángeles como culto de adoración. Los llaman por sus nombres y decretan y ordenan lo que tienen que hacer, cuando en toda la palabra nos dice que es de Dios y del Mesías las órdenes que pueden darle a los ángeles, a los malaj, ya sea de protección o enviando mensaje, en las funciones que tienen. Y en estos últimos tiempos veremos que también tienen otras responsabilidades para con Dios. El hombre por sí solo no puede ordenar, ni debe hacer idolatría con estos seres que Dios nos ha confesado existen y que están para servirnos, pero a través de Dios y del Mesías, no de decreto de hombres o mujeres, idolatrando a estos seres. Ahora nos menciona que el ángel lo entrega a los siervos, en este caso Yohanan. Pero ¿quién determina quién es un siervo? Lo vamos a ver en la palabra del Mesías. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. En Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, estamos observando que Dios es el que determina quiénes son sus siervos y cuáles son las tareas que tienen que realizar. Por lo tanto, cuando Dios te nombra un siervo, es para determinada actividad, para gloria de Dios y de su Mesías, no para que te enriquezcas, no para que tu soberbia
sea sobre los demás. Siervo es el humilde, así nos los dio a entender nuestro Mesías Yeshua. Aquí vamos a ver los códigos exclusivamente del libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 1, nada más. Y vemos un código ascendente, las letras están en rojo y dice Ruach, espíritu. Ahora tenemos un código, sus letras están enmarcadas en rojo, es un código descendente y dice Moisés. Y se empieza a formar el código, el espíritu que Moisés continuando con los códigos, el capítulo 1, verso 1 del libro de Revelaciones, encontramos un código ascendente. Es Ra, él vio, significa. Por lo tanto, el código nos dice, el espíritu que Moisés vio y aquí en el mismo capítulo 1, en el verso 1, aparece en la palabra enseñar, lejaot, aparece la palabra Torah, que significa enseñanza. Y entonces el código que se está formando dice, el espíritu que Moisés vio en la Torah y aquí vemos en el mismo versículo que aparece 2 veces la palabra Gesed en código. La separación de ambos códigos es de 5 letras. Lo que quiere decir, aquí lo vemos, el espíritu que Moisés vio en la Torah es la gracia. Y la gracia es otorgada por el verdadero arrepentimiento y reparación del daño y el retorno a Dios. Esto es lo que Yeshua tiene en sus manos para nosotros, nuestro Mesías. La gracia, si entendemos correctamente sus enseñanzas. Y aquí tenemos la palabra de Pablo en Romanos 3, dándonos la importancia que tiene la Torah. Nos dice en el verso 11, porque Jehová no muestra favoritismos. El juicio será tanto para judíos como para gentiles, en el mismo marco de justicia. Aquellos que están dentro de la Torah porque hay un pacto, y aquellos que tomaron el pacto renovado por parte de nuestro Mesías Yeshua. La Torah nos enseña
cosas muy importantes, los mandamientos por los cuales tenemos que regirnos. Aquellos que no tienen Torah deberían de leerlos y seguir en el pacto de nuestro Mesías Yeshua, pero sabiendo lo que le disgusta a Dios, porque nuestro Mesías dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y nosotros, fieles seguidores de su pacto, debemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si dice no robarás, pues es algo que no debemos hacer, tanto para judíos como para los gentiles. Por lo tanto, ten en cuenta que si nuestro Mesías Yeshua así practicó su vida, Él nos invita también a nosotros a practicarla, porque dice la salvación viene de los judíos. El Mesías Yeshua nació de una madre judía, en el pueblo judío, y con la palabra de Dios. Y ahora aparece la palabra Humash, y vemos que termina la palabra Humash en la letra Shin, en donde está el nombre de Yeshua. Humash, los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es un código ascendente. Y entonces el código es el espíritu que Moisés vio en la Torah o Humash, fue precisamente lo que está en Revelaciones 1. Es la revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio para enseñar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que este espíritu vio en la Torah que Dios siempre le transmite a Yeshua. Él conocía con quién se estaba comunicando, con Dios, pero a través del Mesías. Y por eso cuando le dijo el Mesías que iban a continuar su camino sin él, pero que iba a enviar un ángel, Moisés le dijo que pues veía la importancia de que él los siguiera en su camino al pueblo de Israel, lo cual Dios acepta. Entonces, por eso dice que Moisés vio este espíritu en la Torah, en el Humash, de que Dios así actúa a través de su Mesías, a través de ángeles y a través de los siervos, como él, Moisés. Y también aparece el código Humash, que es el nombre de los 5 libros, así como le llamamos hoy Torah, enseñanza, en un inicio, y todavía algunos hablan de esta palabra que es Humash, los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y vemos de dónde parte estas palabras de Mashiach y de Yeshua. Humash, los 5 libros. Te dice algo que el Mesías siempre cumplió con la Torah, con el Humash. Efectivamente es lo que nos muestra el código. En la palabra Yeshua HaMashiach están
esta palabra, Humash. Es el código. La traducción del verso 2, que dio testimonio de la palabra de Dios y testimonio del Mesías Yeshua y de todo lo que vio. La gematría nos dice que Revelaciones capítulo 1, el verso 2, la suma de todas sus letras nos da 3286, que es igual a Jeremías 31:16, que nos dice: así dice Jehová, detén tu llanto y tus ojos de lágrimas, porque tu trabajo será recompensado. Ellos regresarán de la tierra del enemigo. Y también Lucas 14:27, cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi talmid, mi estudiante. ¿Quién lo dice? Nuestro Mesías Yeshua. Este es el valor del verso 2 del capítulo 1 de Revelaciones. El verso 3 dice: dichoso el que lee, dichoso el que oye estas palabras proféticas y guarda lo que está escrito en ella, porque está cerca el tiempo. La palabra dichoso también puede ser sustituida por bendecido. Pero ¿de qué trata esta bendición o el ser dichoso? De que conociendo este libro a fondo, sabrás las etapas por las que ya está pasando este mundo. Dichoso el que la lee y dichoso el que oye estas palabras. Y en este versículo 3 tenemos un código que dice Rabí. Están enmarcados en rojo cada 4 letras y precisamente de ahí proviene la bendición. Y tenemos en letras rojas la palabra Hashem, son letras seguidas, y como ya hemos dicho, en el sentido contrario, Moshe. Y la suma de las letras hebreas del capítulo 1, el verso 3, nos da 5095. Y es igual a Ezequiel 5:9, también en todas la suma de sus letras. Y dice: y por todas sus prácticas abominables yo haré cosas a ustedes que nunca he hecho antes y nunca haré tales cosas otra vez. Esta es la gematría de Revelaciones 1:3.
De Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia. Gracia y paz del que es, era y vendrá, de los 7 espíritus que están delante del trono. Hace referencia no a 7 iglesias, sino a 7 comunidades, y que no están en Israel, menciona, están en Asia. Estas comunidades eran diferentes a las organizaciones que hoy predican. Aparte de compartir la palabra, compartían el pan y la ayuda entre ellos, como lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Y vemos en el verso 4, están enmarcadas en rojo y dice Yoshia, salvará. Tienen las mismas letras que el nombre de nuestro Mesías Yeshua, pero la Bab y la Shin están en distinto orden, pero forman la palabra Yoshia, salvará. Y vemos en la parte de arriba en rojo la palabra Ha-Kilot, comunidad, fortaleza, y las traducciones lo traducen como iglesia, lo cual no tienen distintas conformaciones, distinta organización. Esta era para resistir los embates de aquellos tiempos. El versículo 5, y de Yeshua el Mesías, testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y con su sangre nos redimió de nuestras faltas. La palabra subrayada primogénito se refiere a que es el jefe, el mayor, el primero de los muertos. Entonces, esa es la descripción que tenemos en el código Strong H1060. El verso 6 nos dice: e hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero cuando dice reyes y sacerdotes, implica una actividad delante de Dios para con su pueblo Israel. E hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre,
la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El valor que tiene la suma de las letras hebreas de el libro de Revelaciones 1:6 es de 1877. Y Job nos da la explicación por qué reyes y sacerdotes, para que el pobre tenga esperanza otra vez y la injusticia cierre su boca. Esa es la razón. Y Salmo 68:32 dice: reinos de la tierra, canten a Elohim, canten alabanzas a Jehová, Selah. Dos razones: para el pobre y para alabar a Dios. Hace de nosotros reyes y sacerdotes. Esto es lo que dice el libro de Revelaciones 1:6. Y tenemos en Revelaciones 1:6 el código. Las letras están en rojo, cada 5 letras, y dice Melech, rey. Cuando dice: e hizo a nosotros reyes y sacerdotes, para Dios Padre, viene la palabra Melech como código. En la traducción del hebreo al español dice: he aquí, él viene con las nubes. Pero también nubes significa encubierto, nubes que cubren. Y le verá todo ojo, y esos los que le traspasaron lamentarán por él de todos los linajes de la tierra, si sea, así es. Si ves la traducción, no dice que los que traspasaron verán su rostro o lo verán a él, sino la palabra también fue agregada en la traducción por alguna buena intención. Sin embargo, está separando nuestro Mesías, su venida, unos que es su pueblo y todo ojo le verá, y por otro lado que los que le traspasaron lamentarán por él. Esto es Revelaciones 1:7. En el verso 6 y 7 aparece el código, cada 11 letras están enmarcadas en rojo, significan rabí, maestro. El verso 7 aparece un código en las palabras letras pasaron, Asher Dakar. Aparece el código Kadosh, santo, apartado. Pero ¿quién hace santo? Pues solamente Dios los aparta para él. Y nuestro rabí, nuestro Mesías, Yeshua, era Kadosh para Dios. El valor gemátrico de Revelaciones capítulo 1 verso 7, la suma de todas sus letras hebreas nos da 4147.
que es igual a Isaías 59:3, porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos con pecados. Sus labios hablan iniquidad y sus lenguas meditan en cosas perversas. Por eso fue traspasado nuestro Rabí, porque Dios encontró en el hombre lo que dice en Isaías 59:3. En el verso 8 aparece el código, un código ascendente que es Tselab, cruz. Y estamos hablando de que nuestro Rabí fue traspasado en el anterior verso y aquí aparece Tselab, cruz. Cuando dice Dios, yo soy la Aleph y la Tab, el principio y el fin, dice Jehová, el que es, que era y que vendrá, Dios Todopoderoso. La suma de las letras en hebreo de Revelaciones 1:8 es de 2128. Su valor, igual a Isaías 61:2, a proclamar el año del favor de Jehová y el día de venganza de nuestro Elohim para consolar a todos los que lloran. Este es el mensaje porque ya estamos en estos tiempos y esto debe hacer su pueblo, el pueblo de Dios. Hacer que la gente confíe en lo que está haciendo Dios, porque es para bien de su pueblo. Y en el libro de Revelaciones 1:9 la traducción es: yo, Yohanan, hermano también de la comunidad vuestra del reino, tribulación y paciencia por amor al Mesías Yeshua, estando en la isla por nombre Patmos, por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio del Mesías Yeshua. El Talmid Yohanan conoció directamente al Mesías y da testimonio de él, pero también habla del testimonio que da de la palabra de Dios. Pero vamos a hacer una pequeña aclaración. Nosotros llamamos Yeshua porque las traducciones en hebreo así son, dice Yeshua. Y porque Dios escribió en forma de código el nombre de su Hijo, porque sabía que con el tiempo se iba a perder
y por eso nos ha puesto su nombre Yeshua. Pero hay otra forma y otras personas que le llaman Yahshua. Pero Yeshua es un nombre de hombres. En 1938, Angelo Traina utilizó por primera vez en el Nuevo Testamento de nuestro Mesías y Salvador Yeshua, utilizó este nombre. Pensamos que no es con mala intención. Es un año donde había cierta revelación, pero hoy, a través de los códigos y del hebreo, sabemos que es Yeshua. Ahora veremos los códigos del verso 9. Y el primero que aparece es Sefer, libro. Y el segundo código aparece, están enmarcadas en rojo, la palabra Qatar. Y diría en este momento el libro que escribió. Y el siguiente código que aparece, Shemi, es mi nombre. Y la Shin aparece en una de las letras de el nombre de Yeshua. Entonces el código dice, el libro que escribió en mi nombre. Y aparece el código Asham. Están enmarcadas en rojo. Y la palabra Asham es expiación. Culpable y obligado a ofrecer una ofrenda por la culpa. Expiación. Por eso el código dice, el libro que escribió en mi nombre para la expiación. Esto es el código Asham. Y aquí tenemos en el verso 9 y 10 la palabra Aor, que es luz. Y el código empieza a formar esta palabra. El libro que escribí en mi nombre para la expiación a la luz. Y en el verso 9, donde dice Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa del Mesías Yeshua, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías Yeshua. Y es una serie de códigos que forman esta palabra de Dios. Lo que Yohanan se le encargó fue el libro que escribió en mi nombre para la expiación a la luz del Dios Todopoderoso. Este es el código que nos dice que sí, efectivamente Juan fue encargado de realizar el libro de revelaciones llamado Apocalipsis. Y enmarcadas en rojo está el código que dice Shaddai, por lo que finaliza aquí la descripción de todo el código. Dice, el libro que escribió en mi nombre para la expiación a la luz de Dios Todopoderoso. Y este versículo 9, la suma de sus letras son 6324. Y nos da en Jeremías 51:25 una igualdad en cuanto a los números, generando así una gematría
donde Dios dice: yo estoy contra ti, montaña destructora, destruyendo toda la tierra. Dice Jehová: yo extenderé mi brazo hacia ti para lanzarte rodando de las hendiduras de las rocas y te haré una montaña quemada. La traducción es: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una voz grande, como voz de shofar. Y ante esta palabra, vemos que su valor gemátrico, la suma de las letras en hebreo, es de 1019, igual a Samuel, 1 de Samuel 20:23. En cuanto a la palabra que tú y yo hemos hablado, Jehová es testigo entre tú y yo para siempre. Por eso dice Yohanan: estuve en el Ruaj, en el Espíritu. ¿De quién? De Dios.